un tema acerca de la dedicación o Hanukkah. Amén. En el primer tema evaluamos el proceso histórico, el fundamento histórico sobre este tema. Vimos por investigación que el término Hanukkah no tiene ningún tipo de recibos o consonancias paganas. No es posible aludir esto, no es posible argumentar esto. Por el contrario, encontramos el término en el Tanaj y lo encontramos asociado a un mundo sagrado. ¿Lo recuerdan? Vimos citas, una de esas citas la vimos en la Torá, cuando la construcción del Mishkan y para la consagración del Mizbeach, el altar de los holocaustos. El término que aparece allí es Hanukkah y estamos hablando de dedicación. Encontramos el mismo término cuando el rey Salomón construye el Beit Hamikdash. También en el altar de los holocaustos aparece el término Hanukkah y encontramos la idea de la consagración o la dedicación otra vez alrededor del mundo sagrado que tiene que ver para el pueblo de Israel. Importante saber que en estas dos citas que he dado, la que di acerca de la Torá, no hay judaísmo allí. Posible hablar de judaísmo allí. Allí lo que estamos es en presencia de la Torá y el pueblo de Israel recibiendo una revelación de parte del Eterno. Entonces allí no podríamos argumentar que sea un invento del judaísmo o cosas por el estilo. Lo mismo se puede decir de la segunda referencia, donde apunta hacia el rey Shlomo, hacia el rey Salomón. Tampoco es posible hablar de judaísmo allí. Estamos en el periodo monárquico, ¿cierto? Entonces allí no se puede hablar tampoco de judaísmo. La tercera cita que vimos cuando la construcción del segundo templo, en tiempos de Esdras, creo que está en el 6:16, de acuerdo al juicio, al criterio de ustedes, ¿allí hay judaísmo ya o todavía no hay judaísmo? Denme su opinión. Bueno, las primeras que habíamos visto, como usted nos dijo, Las dos primeras no. era biología del primer templo. Exacto. Pero aquí con esta, yo creo que sí, pues ya ellos han venido del exilio. Ah, muy bien. Acompañan a la hermana Zulay en el juicio que acaba de hacer. Sí. Efectivamente, allí ya debemos hablar nosotros de judaísmo. Y estamos hablando ya allí de lo que sería la teología del segundo templo, que tenemos que estar muy atentos a esto, ¿verdad? Las condiciones del pueblo de Israel van a ser otras. No van a tener un rey, van a restaurar lo que es el sistema ritual o ceremonial alrededor del segundo templo. Y allí sí hablamos ya de judaísmo. Allí sí ya nosotros estamos en presencia del judaísmo del segundo templo. Esto es algo que debemos prestarle atención, pues tiene peso. Y allí de nuevo nos encontramos con la palabra Hanukkah y está otra vez asociada a la consagración del altar de los sacrificios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la lucha de los macabeos? ¿Qué vimos nosotros? ¿En qué consistió esa lucha? Muy bien. Entonces, en esa lucha ellos estaban defendiendo los intereses de la Torá o intereses paganos. Perfecto. Entonces no podemos nosotros satanizar, endemoniar, desprestigiar o descalificar el tema de Hanukkah. Lo que podríamos ver es qué ha ocurrido con las tradiciones nuevas que han llegado, cuál es el fin de estas tradiciones y hasta qué punto pueden o no ser censurables. En la clase pasada decíamos que no hay una menorá allí de 9 brazos.
pero sí está contextualizada en la menorá de 7 brazos. Hoy en día Hanukkah se ha asociado a luces, no porque el término Hanukkah implique luces, pero la asociación que le han dado por otras connotaciones que nosotros no vamos a ver por lo menos en este momento. Bueno, entonces eso nos llevó al Evangelio de Juan, al capítulo 10, versículo 22 en adelante, ¿verdad? Y es el relato que nosotros estamos estudiando y ya empezamos a analizar. Estamos trabajando la pregunta. ¿En qué versículo se encuentra la pregunta? En el verso 24. Eso es lo que estamos nosotros trabajando. Ahora, el pasaje es bastante largo. O sea, hay un diálogo aquí. Y ese diálogo pivotea en torno a 2 preguntas. Realmente son 2 preguntas que le van a hacer al Mashiach. Y luego nosotros vamos a ir trabajando esas 2 preguntas. Por lo menos vamos a estar viendo la primera de ellas. Vamos a estar viendo por lo menos la primera de ellas. Permítanme ubicarme en donde nos quedamos. Entonces, este pasaje yo les comentaba el domingo pasado que tiene una estructura y una secuencia bien ordenada. Esto está bien estructurado porque son 2 preguntas las que se encuentran aquí presentes, y la primera pregunta tiene que ver con el carácter mesiánico acerca de Yahoshua. Esa pregunta está en el verso 24, ustedes la ven allí, ¿verdad? Entonces vamos a ir trabajando esto, a ver en qué consiste esta respuesta. Recuerden ustedes que en la clase pasada decíamos nosotros que no hay indicios de debate en torno a esta fiesta o ninguna de las fiestas anteriores que viene mencionando el autor del Evangelio. También veíamos que en este Evangelio está estructurado en base a 2 libros. ¿Se acuerdan que les comenté eso la semana pasada? El libro de los signos, que es el que tenemos ahorita por delante, y el segundo libro es el libro de la pasión. O sea, el Evangelio está construido, está estructurado con base a estos 2 temas. El primer tema es el tema de los signos y el segundo tema es el tema de la pasión, que va a empezar ya a partir del capítulo 13. Entonces es muy importante para nosotros ver lo que está ocurriendo aquí, porque en una secuencia festiva el autor de este evangelio presenta Hanukkah como la última de las fiestas en el libro de los signos. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy expresando. En el libro de los signos. O sea, si este trasfondo festivo no tuviera importancia para el evangelista, pudo haberla omitido. La pregunta es: ¿por qué no la omite? ¿Por qué al contrario la usa? ¿Ok? Entonces entra en la estrategia narrativa del evangelista. Entonces tenemos que estudiar esta respuesta que ya va a empezar el Mashiach con respecto a su carácter mesiánico. Él va a recordar las obras que él hace. Las obras que él hace dan testimonio acerca de que él es el Mashiach. Vamos a ver, por ejemplo, el verso 25. Dice: Yahoshua les contestó, ya os lo he dicho y no confían. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Miren ustedes la carga argumentativa y el peso sobre qué recae. El peso recae sobre las obras que él está haciendo. Cuidado, aquí la acción de Yahoshua no recae en el milagro, sino en la obra. La obra está elevada
el milagro, perdón, está elevado a la categoría de obra. No sé si pueden notarlo. No estamos hablando del milagro simplemente, estamos hablando de obra, o sea, hay un mensaje más profundo. En verdad esta es la intención, en verdad este tono lo vamos a encontrar en todo este evangelio. En todo, o sea, este evangelio se recrea en datos históricos acerca de Yahushua, pero se elevan a conceptos teológicos muy altos, a una mística muy alta. Fíjense que aquí no se va a hablar de milagros, sino de obras. ¿Me explico? Y también se va a hablar de señales, semeion. Y esto tiene un paralelo con ot y otiot. Entonces es bien importante que tengamos presente nosotros estos aspectos para poder entender qué nos quiere transmitir aquí realmente el evangelista. El evangelista deja ver su teología en las palabras de Yahushua. O sea, no pensemos nosotros que los discursos que presenta Yahushua aquí en este evangelio, tal cual como los presenta, así los pronunció un día. No, señor. En las palabras de Yahushua se ve la teología del autor o los autores de este libro. Estas son las particularidades que tiene este texto y hay que aprender a verlo. Entonces, fíjense lo que él viene tratando aquí. Vamos a ver esto. Vamos a ver si puedo presentar lo que esté más destacado. Entre esas obras, por ejemplo, debe incluirse la curación del ciego, que la tenemos cerca. Ciego de nacimiento. ¿En qué capítulo está? Ciego de nacimiento. En el 9, ¿no? ¿Dónde ven ustedes la curación del ciego de nacimiento? Ok, en el 9. ¿Oyó, hermana Xiomara? En el 11 se va a narrar es la resurrección de Lázaro. A mí me gustaría que en algún momento hagamos el estudio, hagamos la tarea y veamos cada uno de los milagros que se registran en este evangelio, y ustedes verán que hay resurrecciones. En los sinópticos hay resurrecciones, sí las hay, pero no son resurrecciones de 4 días, sino que la persona acaba de morir y entonces se da el acto de volverlo a la vida. El caso de Lázaro tiene 4 días, o sea que estamos ante un reto mayor. Muerto. Exacto. Se comprende. Y cosas así por el estilo cuando nosotros vamos revisando este asunto. Entonces la curación del ciego es una de esas obras por lo cual ellos deberían confiar en el Mashiach. Es interesante notar, por ejemplo, a ver, déjenme ver, yo quería destacar unas ideas. Primero, el equilibrio que aparece en esta sección. Hay un indicio de lo bien construido que está estructurado este tema. O sea, se redactó con mucho cuidado, se calculó con mucho cuidado. Lo que pasa es que nosotros somos lectores simples, comunes, ordinarios. Estoy hablando de un plural inclusivo, me estoy incluyendo yo primero. Nosotros leemos y no logramos ver la estrategia narrativa del autor, entonces no logramos apreciar el arte que hay en la escena, que ha sido construida con todo cuidado y redactada con mucho detalle. Por ejemplo, las 2 preguntas básicas. La primera, si es el Mesías, 10:24, y la segunda, ¿cuál sería su relación o su vínculo con Elohim? En el 10:33. Vamos a ver las 2 preguntas, por favor. Ayúdame en la lectura, por favor. La de 33. Las 2, vamos a leer las 2. Ah, bueno. Yahushua le contestó. 10:24, hermano. 24. Así que los judíos lo rodearon y se pusieron a
¿Hasta cuándo has de tener nuestras almas en suspenso? Esta es la primera pregunta. Ajá. Y tiene que ver con que si es, ¿qué dice allí en el texto? Si eres, francamente, eres el Mesías. Exacto. Entonces, la primera pregunta gira en torno a si él es el Mashiach. La segunda, 10:33. Los judíos le contestaron, no por obra, excelente te apedreamos, sino por la blasfemia. Sí, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Elohim. Exacto. Ahora fíjense, notemos que allí no se ve una pregunta, pero es una acción del grupo que lo está rodeando, que está infiriendo algo. Ellos están infiriendo algo. ¿Qué es lo qué es lo que ellos presumen? Que él, siendo hombre, se hace igual a Elohim. Entonces el relato está construido en base a estos dos puntos. ¿Pueden apreciar los dos puntos? O sea, la construcción del relato gira en torno a esto. Entonces, en cada una de las respuestas se da aproximadamente la misma extensión de versículos. Del 25 al 30 está la primera respuesta y del 34 al 38 se da la segunda respuesta. Entonces, fíjense que hay un arte en la construcción del pasaje que estamos estudiando. ¿Lo pueden apreciar? Del 25 al 30 está el primer tema, la primera pregunta, y del 34 a el 38 la segunda respuesta. Y en ambos casos se está relacionando la conexión y la cercanía que Yahoshua tiene con la fuente de todas las fuentes. Yahoshua está cercano al Padre, unido al Padre, vinculado al Padre. Este grupo que lo está rodeando está desconectado de esta fuente. ¿Se comprende esto? Entonces se puede ver que todo el hilo argumentativo tiene que ver con la identidad del Mashiach. La identidad del Mashiach. Ante las dos respuestas de Yahoshua, este grupo hostil reacciona de forma negativa. En el primer caso intentan lapidarle y en el segundo caso tratan de apresarle. Las dos intentonas son fallidas. En los dos casos fallan. Entonces tenemos que apreciar la construcción de esta escena. Miren, amados, nosotros tenemos que aprender a leer el texto. Y al leer los textos tenemos que intentar remontarnos al hecho histórico del Mesías. Es la primera lectura que tenemos que intentar ver. Y la segunda aproximación es de la comunidad que escribe el Evangelio. ¿Me explico? El autor o los autores, que es lo más probable en este libro, hay varios autores y no uno solo. Entonces tenemos una verdadera exégesis. Tienen que buscar la primera aproximación al momento histórico del personaje central y una segunda aproximación a la redacción final del Evangelio. Y hay que empezar a limpiar el texto o a leer las tradiciones que están allí enriqueciendo el texto. ¿Sí me estoy explicando lo que estoy diciendo? Esa es la verdadera exégesis. Porque siempre usted tiene que ver que ocurre un evento, este es el evento que ocurre, después la persona que presencia el evento lo va a filtrar. O sea, esa persona tiene un impacto y ese evento tiene que penetrar por sus sentidos, ¿verdad? Penetra por sus sentidos y luego lo va a interpretar. Cuando lo expresamos interpretado por nuestra cultura, por nuestras creencias, por nuestra educación. Siempre vamos a presentar esto
de esta forma, no ocurre de otra manera. Entonces usted tiene que ver el momento cuando el Mashiach pronunció un discurso o realizó una acción, los discípulos que presenciaron el evento, cuando lo empezaron a transmitir, y hay que intentar ir filtrando todos estos elementos hasta donde sea posible, para hablar de un estudio serio. ¿Me explico? Así no vamos a quedar en la epidermis del tema, en la superficie, a nivel de la piel del tema, como que no hacemos el mejor trabajo en este caso. Entonces hay una tradición aquí que nos está heredando y nos está entregando la narración tal cual como nosotros la estamos leyendo. ¿Qué impulsó al evangelista a presentar esto bajo la fiesta de la dedicación? Estos días yo he estado viendo en tradiciones judías, tradiciones de judíos que no confían en Yahushua como el Mashiach, que incluso son duros con él. Pero fíjense que en los escritos de los primeros discípulos parecieran llevarle un paso. A nivel de Kabbalah, la palabra Mashiach, que tiene un valor numérico que es 358, también se leen en una estructura secreta la fiesta de la dedicación bajo un acróstico, también da 358. Entonces hay una conexión acá en los escritos de los primeros discípulos, y también hay una conexión al tema de la luz. Judaísmo hoy dice que el Mashiach es la luz, que en la era mesiánica, cuando venga el Mashiach, va a haber una luz y una claridad acerca del Eterno como no la ha habido en ninguna época. Y entonces esta puede ser una de las posibles razones que tiene el evangelista en conectar la identidad de Yahushua como el Mashiach con Hanukkah. ¿Se comprende? Él va a decir que él es la luz del mundo. Claro, no bajo una menorá de 9 brazos, porque no la tenemos ahí, sino la de 7. ¿Se entiende la idea? Los escritos de los primeros discípulos están incursionando en unos principios cabalísticos, sobre todo este cuarto evangelio, que le llevan un paso adelante a mucha gente. ¿Se acuerdan la clase que compartíamos acerca de pescadores de hombres y el número 153? ¿Qué palabra estaba codificada allí? Benel Ha Elohim. Los hijos de Elohim son los 153 peces. Nosotros podemos encontrar códigos, conexiones numéricas, principios místicos, cabalísticos aquí en este evangelio por todos lados. Entonces es un reto para nosotros analizar con detalle, porque aquí esta primera pregunta acerca de si él es el Mashiach está conectada directamente a la fiesta de la dedicación. La vez pasada les comentaba que hay tradiciones que muestran que probablemente en un día como este el Malach se presenta ante Miriam para anunciar la concepción virginal. Entonces hay una conexión directa. Hay que seguir haciendo el estudio. Entonces hay que revisar con mucho cuidado este tema. Shalom, voy a tomar agua de forma imaginaria. Gracias. Ajá, continúe, hermano. Ajá, dice que la importancia de que Yahushua haya estado en el pórtico de Salomón es muy importante durante la fiesta de la conmemoración. Ajá. Este nombre dice, Yahweh establecerá, ¿verdad? Habla de las columnas que están en el pórtico. Eran 2. Y las 2, ¿verdad? Dice, Yahweh establecerá, y entonces dice a Joaquín, ¿no? Se pone, o a Yaquín. Un trono para siempre. En la fortaleza, entonces habla de lugar. Exacto. Se regocijará el rey. Las columnas simbolizan las promesas dadas por Yahweh sobre su dinastía y que no acabará permaneciendo, eterna en el Mashiach prometido con el pueblo de Israel. Excelente comentario, porque tienen que ver que está conectado a Salomón
es rey, está conectado a la dinastía davídica y bueno, la pregunta acerca de si él es o no es el Mashiach, todo esto está aquí conectado. ¿Qué hay que destacar? Para la fecha, y es por eso que digo que los escritos de los primeros discípulos le llevaban un paso adelante al judaísmo de su época. Porque para la fecha, la fiesta de la dedicación no era tan importante para todos. Hoy en día reviste una importancia mayor, pero al principio no tenía la misma importancia para todos. Esto no tuvo el mismo impacto para todos. De hecho, usted no encuentra este tema que sea un tema ni de debate, no lo encuentra. De hecho, es Juan el que lo menciona, y si lo menciona por algo. De hecho, esta fiesta no atraía a muchos peregrinos, eso está demostrado, no atraía a muchos hacia este evento. No era un evento exacto, tampoco era obligatorio. O sea, no tenía esa misma importancia para todos. ¿Qué es lo que sí está demostrado? Que en las sinagogas, bajo esta fiesta, se leían pasajes de las escrituras donde conectaban al Mashiach con el pastor. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Durante esta fiesta en las sinagogas se leían pasajes de la escritura donde se conectaba el Mashiach con el pastor de Israel. O sea, se usaban pasajes de las escrituras para hablar en este evento del Mashiach como el pastor de Israel. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué esto es importante destacarlo? Porque con toda claridad se puede percibir. ¿Qué dice el capítulo 10? El capítulo 10 del Evangelio de Juan. Fíjese, les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y asaltante. ¿Cuál es el tema que va a tratar él aquí al inicio en el capítulo 10? Que él es el pastor. Está viendo la conexión temática que hay en esto, está viendo la secuencia. Pero cuidado, porque esto está en un contexto metafórico. Óigame, póngame cuidado. Él aquí no está hablando abiertamente que es el Mesías. Está diciendo que él es el pastor y que todos los que vinieron antes que él son ladrones y salteadores. Entonces tiene sentido lo que dice en el 10:24, ¿hasta cuándo nos atormenta el pensamiento? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente, porque se lo viene diciendo de forma metafórica. ¿Se entiende esto? Miren ustedes la presentación que se viene haciendo de él de forma metafórica, alegórica, y ellos quieren una respuesta directa, una respuesta clara. ¿Se puede entender lo que estoy diciendo? Entonces quiere decir que Yahoshua no habló abiertamente de su mesianismo, de su mesiandad, de su carácter mesiánico. ¿Por qué no lo hizo? Tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo. Él abiertamente no dijo, miren, yo soy el Mashiach. ¿En qué consistió? ¿Por qué él no habló abiertamente de esto? ¿Y por qué le están preguntando? ¿Por qué quieren que él lo pueda decir abiertamente? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que estudiar y analizar estas tradiciones que no podemos desechar a la ligera. Entonces, vamos a ir analizando esto. Vean ustedes, en el verso 24 se está fijando esta pregunta. Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. ¿Qué dice Lucas 22:67? Y le dijeron, tú eres el Mashiach, dínoslo. Él les dijo, si se lo dijeran, no me creerían.
Amén. Entonces ahora fíjense la conexión que hay, el paralelo que hay entre esta pregunta y la pregunta que tenemos en Juan. En Juan se habla de los judíos, los que no confiaban en él, y Lucas nos va a decir abiertamente que es el Sanedrín. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la clase anterior? Que mal podríamos nosotros inferir que porque el texto de Juan dice los judíos, entonces generalizar que es todo el pueblo judío. No se puede, porque vimos que por el mismo evangelio de Juan la salvación viene de los judíos, y podemos descubrir que el Mesías es judío y sus discípulos son judíos. Entonces obviamente este grupo judío que no confía en él, Lucas nos lo está presentando, nos está diciendo que se trata de los líderes religiosos, el Sanedrín. Se comprende la misma pregunta y estamos en un contexto de juicio. ¿Captan la idea? Y es la pregunta que más se aproxima, y la respuesta es virtualmente la misma. Os lo he dicho y no confían. ¿Quién tiene Lucas allí que siga leyendo a ver cuál es la respuesta de Yahushua? Lucas 67. Sí, 22:67. Si eres el Cristo, díganos. Pero él le dijo, aunque se lo dijera, de ningún modo lo creería. ¿Se dan cuenta la conexión que hay entre la pregunta, aleluya, entre la pregunta que se da en Juan y la que se está dando en Lucas, y las respuestas? ¿Sí lo pueden apreciar? Entonces es necesario pues que podamos ver esto de esta manera. La demanda de que Yahushua diga claramente si es o no es el Mashiach está conectada pues a lo que ya les dije. Él ha dicho al principio del capítulo 10 que él es el pastor. Ahora, ¿qué conexión hay? Porque decía que en las sinagogas, en la fiesta de la dedicación, se leían pasajes acerca del Mesías como el pastor. ¿Qué conexión hay? ¿Qué prueba tenemos nosotros de esto? Vamos a verlo, vamos a analizarlo, y acompáñenme por favor a Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Vamos a leer allí, por favor. 24. Sí, por favor. 24, 26. Sí. Daré a ellos mi bendición alrededor de mi colina. Haré descender lluvia a su tiempo y será lluvia de bendición. Ezequiel 34, no 26, sino 23. Y entonces les levantaré un pastor que las apacentará. David mi siervo, él las apacentará y será su pastor. ¿Ve usted aquí la conexión acerca de David? ¿Ve la conexión mesiánica aquí y la figura del roé, del pastor? ¿La ve o no la ve? ¿Se aprecia o no se aprecia? Entonces, óigame, que los que están preguntando no son ignorantes, y lo que se está planteando aquí en el cuarto evangelio es profundo, pero es obvio, hermano, que quien no conoce el Tanaj no entiende ni pío. Está leyendo el tema y no se da cuenta de nada de lo que está pasando. 2000 años después y no sabemos nada. Es impresionante. Posiblemente un judío lee este evangelio, posiblemente un rabino sin prejuicio lee el evangelio y ve todas las conexiones que hay. ¿Sí o no? ¿Por qué ve las conexiones? Porque es la figura del pastor. Y entonces, ¿dónde la conecta él? La conecta a la casa de David. Vamos a leer otra vez el texto, por favor, de Ezequiel 34, 23. Y leamos con comprensión. Entonces me daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Pregunto,
¿Es que David va a volver a gobernar sobre Israel? No. Entonces, ¿cómo es que les va a levantar a su siervo David? A través de Yahoshua. ¿Se dan cuenta? A través del Mashiach. ¿Se comprende la idea? Ahora fíjense que ese pasaje del profeta Ezequiel está en un nivel de Peshá o está en otro nivel de interpretación. Este es el que sugiere el texto, el de Terán. Ah, muy bien. Está en Remesh, en lo que sugiere el texto, porque tiene ecos, tiene resonancias. Sabemos que no está en un nivel Peshá, porque no es que David va a ser levantado para volver a reinar, no. Se comprende, para los que no logran ver, para los que no logran, se quieren quedar en lo literal solamente, no es posible. ¿Se puede ver esto? Peshá, literal. Remesh, lo que sugiere el texto. Derash, la profundización. Y Sob, el secreto. Entonces fíjense que aquí Ezequiel no está hablando en un nivel Peshá. Está hablando de que se vuelva a levantar a su siervo David. Pero el pueblo de Israel no entendió un levantamiento de David literal. Entendió completamente que se trataba de el Mashiach. ¿Qué dice Mateo capítulo 2? A ver si está en el verso 6. A ver si seguimos trabajando esta idea. 2 versículo 6. A ver si está en el 6. Y tú, oh Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la ciudad más insignificante entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá uno que gobierne, que pastoreará a mi pueblo Israel. Otra vez la imagen del pastor, ¿a qué la está conectando? Respondan ustedes por el texto. Sí, cierto. Ahora fíjense que es una cita, pongan cuidado, porque el autor de este relato está recogiendo una cita. Cuidado con esto, porque aquí no habla el evangelista, aquí tampoco habla la comunidad de discípulos. ¿Quién habla aquí? Léanme el texto anterior. Está hablando el Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín cita la escritura y hace la conexión. Ustedes ven cuánto tenemos nosotros que trabajar los textos. Esta no es la postura del evangelista. Esta es la postura de los líderes religiosos. Y conectan la imagen del pastor con el Mashiach. Ahora, lo interesante es que ellos aquí, sin que ellos lo sepan, están asumiendo la mesiandad de Yahoshua. ¿Sí o no? Porque ¿quién los convoca a ellos aquí? Díganme ustedes, ¿quién los convoca? Exacto, los convoca Herodes. ¿Quién les pregunta a Herodes? ¿Dónde tiene que nacer el Mashiach? Y entonces ellos citan en Betlehem de Judea, porque así está escrito, así dijo el profeta, y dan la cita y otra vez la imagen del pastor. Entonces hay una teología mesiánica alrededor de la figura del pastor. Entonces ahora pueden ver la conexión de Juan capítulo 10 cuando Yahoshua está diciendo que él es el pastor, pero no lo dice abiertamente. Entonces por eso es que le están preguntando, pero ¿hasta cuándo nos fastidias tú en la mente, nos fastidia el pensamiento? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Entonces Hanukkah sugiere que él es el Mashiach. Y hagan su tarea para que ustedes vean el valor numérico de la palabra Mashiach, 358, y tiene una conexión a nivel de Sod con el Mashiach.
y con Hanukkah. Entonces vean ustedes que ya los escritos de los primeros discípulos le llevan, pero como decimos nosotros aquí, una morena, pues, a este grupo que hoy en día también está haciendo Kabbalah. Pero bueno, nuestras tradiciones iban primero, 358. Posiblemente mañana les dé la conexión de una manera más clara. Entonces ya se puede apreciar el argumento sugerido. Entonces, ¿por qué Yahoshua no dice abiertamente que él es el Mashiach? Porque la mesiandad que conoce Yahoshua es distinta al tipo de mesiandad que ellos quieren ver. Exacto. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. El Mesías que ellos quieren es un Mesías, un líder político. Este es el Mesías que ellos quieren. Y tienen distintas opciones a nivel de las Escrituras. Por ejemplo, hay un salmo de carácter mesiánico que declara que el Mesías tiene que destruir a los gobernantes inicuos. Ellos quieren este Mesías. Ok, ustedes ven que por eso es que dicen que Yahoshua no llenó los requisitos para ser el Mashiach. Dicen que él no les dio una paz mundial, que él no suspendió las guerras, que él no hizo retornar el pueblo, que él no trajo un conocimiento de Yahweh en el mundo. Esas son parte de las exigencias de las tareas del Mashiach. Que pusieron ahí. No, están en la Escritura, hermano. Sí, en la Escritura están. Usted lee, perdón, que nos explicaba que este es el vendaval de Yosef. Exactamente. Que ellos están esperando. Muy bien, exacto. Lo que pasa es que estas tareas, digamos que se tienen que manifestar en Mashiach ben David. Y este es el Mashiach que está oculto en Yahoshua. Yahoshua estaba mostrándose como Mashiach ben Yosef. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que en el 14, en el 13 está escondido el 14. Lo veíamos por el Evangelio de Mateo. Todo esto es importante que ustedes lo analicen, que ustedes lo puedan ver, porque el 14 va a surgió aquí mismo, pero surge en la resurrección. Cuando él resucita al tercer día de entre los muertos, resucita como Mashiach ben David. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Este asunto acerca del Mashiach hay que estudiarlo a fondo. Romanos 1 del 3 al 4. Dice, respecto a su hijo que nació según la carne, de la descendencia de la casa de David, que fue manifestado como hijo con Elohim, con poder y por la Ruach HaKodesh, que resucitó entre los muertos, Yahoshua HaMashiach, Señor. Cuando se manifiesta como Mashiach ben David, según el pensamiento de un rabino del siglo I, el rabino Shaul, por la resurrección de entre los muertos, o sea que en su ministerio terrenal estaba oculto y por eso abiertamente él no hablaba de esa mesiandad. ¿Se comprende? Entonces, ¿se acuerdan que la palabra Yahoshua, el valor numérico, ¿cuál es? 13, 391. En Gematría Catán, ¿cuánto es? 13. Y en el 13 está escondido el 14. ¿Cuándo se manifiesta el 14? A sus discípulos con la resurrección. Y a toda la nación de Israel cuando Él venga. ¿Qué dice Mateo 23, 37 al 39? Les estoy dando citas que recuerdo para refrescar la memoria de temas que nosotros hemos visto. Pero profundizar en esta idea. Mateo 23, 37 al 39.
que de aquí en adelante no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Amén. ¿Se dan cuenta? Y eso es una cita. Baruch Abba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Es una cita del Salmo 118, si más recuerdo. Y el Salmo 118 tiene una estructura triple. Los líderes religiosos rechazaron a Yahushua. Parte del pueblo lo está aceptando. Ahora los líderes religiosos no lo verán más. Y el resto del pueblo hasta que diga Baruch Abba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en nombre de Yahweh. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga con majestad, reino. Daniel 7 del 13 al 14. Se vio que llegó como hasta un anciano de día. Vamos a leerlo para que podamos comprender. Porque él dijo, no me verán más. ¿Qué significa eso? Que el Mashiach se escondió, el Eterno lo escondió, lo ocultó después de la resurrección. Daniel 7 del 13 al 14. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano. ¿Se da cuenta que lo está escondiendo? El Eterno lo esconde. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, ese reclamo. Mano, eso está claro. Cada cita se está viendo. Cada cita te va conectando. ¿Se acuerdan que David, el rey David, en luna nueva, cuando venía luna nueva, se ocultó porque lo estaba persiguiendo Saúl? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Y se ocultó 3 días. Se ocultó, creo, 2 días y al tercer día apareció. ¿Se dan cuenta? La teología del Mesías escondido, esa no me la estoy inventando yo. Que aparece el rostro de Exactamente. Entonces se da cuenta, miren que ahí Mateo dice, no me verán más. Mesías escondido para los líderes religiosos, para los principales del pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice Hechos 3:21? Esta forma de mesiandad no encajó con los líderes religiosos. Estamos trabajando a fondo la pregunta si él es el Mesías. ¿A quién es necesario que el cielo reciba que tenga cumplimiento en los tiempos de todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Elohim habló por boca de sus santos? Se están inventando esto los discípulos de Yahushua, ¿no? ¿Se dan cuenta? Fíjense, la teología del Mashiach escondido. Tenemos que preparar un tema, una clase sobre ese tema, ¿verdad que sí? Porque es muy importante conocer acerca de esto. Miren lo que está planteando, lo que se está planteando esta cita. Miren, vamos a leer bien esta cita. Miren que en el 3:12 Pedro al verlos les dirigió la palabra: israelitas. Se está dirigiendo a todo el pueblo de Israel y les está hablando ahora de un milagro que él está realizando en el nombre de Yahushua, el resucitado. Cuidado, estamos hablando del resucitado, el que ya fue escondido, el que ya fue elevado a la diestra. Y están diciendo, ellos dicen a partir del verso 13: el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yahushua, al que entregaron y rechazaron ante Pilato, que había sentenciado ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo inocente y pidieron como una gracia la libertad a un homicida, mientras dieron muerte al Señor de la vida, el Adón de la vida. Elohim lo ha resucitado de la muerte y nosotros somos testigos de ello, porque ha confiado en su nombre, este que ustedes conocen y están viendo, ha recibido de ese nombre vigor, y la fe que proviene de él le ha dado salud completa en presencia de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que tanto ustedes como sus jefes
lo hicieron por ignorancia, solo que Elohim ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas, que su Mashiach iba a padecer. Mashiach ben Yosef. ¿Lo ven? Iba a padecer. Ahora arrepiéntanse, Teshuvah. Arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados, y así Yahweh hará venir tiempos de refrigerio y enviará a Yahoshua el Mashiach, destinado desde el principio para ustedes, Mashiach ben David. ¿Lo pueden ver? ¿Sí o no? Ahora dice, Él tiene que permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal que anunció Elohim desde tiempo antiguo por medio de sus santos profetas. Entonces, notemos nosotros, amados y amadas, que está bien presentada esta teología. Está presentada de una manera correcta. Entonces lo que hay que comprender esta mesiandad. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Entonces en el 13 estaba escondido el 14. ¿Cuándo se dio a conocer el 14? Con la resurrección a sus discípulos. Por esta razón el rabino Shaul camino a Damasco se convierte a la fe. Y por eso escribe en Romanos 1 del 3 al 4 que Yahweh por el Espíritu ha hecho surgir a Mashiach ben David, como nosotros estamos leyendo aquí. Y por el mismo Espíritu se está levantando una generación mesiánica, porque nosotros se nos enseña el Evangelio y venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces estos eventos son muy importantes captarlos, y estas conexiones que se dan aquí. Entonces no encajaba con la visión nacionalista que tiene el pueblo de Israel, que sí está en las Escrituras. No es que ellos estén exigiendo esto por tradiciones. Miremos a Isaías en el capítulo 2 para ver un ejemplo, para muestra un botón. Isaías capítulo 2. Miren ustedes el verso 1 en adelante. Visión de Yeshayahu, visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, al final de los tiempos, Aharit Ayamin, al final de los tiempos, al final de los días, estará firme el monte de la casa de Yahweh. ¿Dónde queda esta casa de Yahweh? En Jerusalén. No estaba hablando aquí del cielo el profeta. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa de Yahweh, sobresaliendo entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos, dirán: vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Miren ustedes, como resultado de todo esto, será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas hoces. Será un tiempo de prosperidad, Gelmi, un tiempo de paz, donde ya no se va a invertir más en las armas ni en la guerra, donde la OTAN y organizaciones que lo que hacen es negocio para contribuir con los conflictos y con la guerra, van a quedar completamente desarmados y suspendidos, y todo lo que se invierte en guerra y en armamentos nucleares y todo lo que se pueda decir, se va a invertir en prosperidad y en progreso. Imagínense el nivel y el estilo de vida que habrá en la era mesiánica. ¿Se dan cuenta? Entonces él tiene que ser árbitro, juez, tiene que establecer la paz,
tiene que enseñar la Torá, hacia él tienen que correr las naciones. ¿Se dan cuenta? Son tareas que todavía no ha realizado Yahushua. Dígame, hermano César. Sí, nadie va al cielo porque la palabra dice, todo está escrito, la palabra dice que todo ojo lo verá. Amén, amado. Ahora, Esa idea- mira, porque si fueran al cielo, ¿cómo va a salir esa palabra abajo aquí? Pues, Ese es un falso mesías, hermano. Es un falso mesías. nosotros vemos aquí Es- que todo ojo lo verá. Exacto. Esa mesiandad de un rapto para el cielo, eso es un falso mesías. Son ideas de una estructura cristiana. Eso no existe en las escrituras. Entonces se puede apreciar, si lo puede ver hermana Isabel, son tareas que tiene que cumplir el Mashiach, pero son tareas de Mashiach ben David. ¿Quién era el que estaba actuando? Mashiach ben Yosef. ¿Se comprende? De hecho, el otro día escuché un rabino diciendo que Mashiach ben David tenía prohibido salir de Israel. Tiene un cable, él explicaba, que tiene un cable donde está su fuente de poder está en Israel, que si él sale de Israel pierde su poder. Para que usted vea el concepto tan arraigado que se tiene de Mashiach ben David. Exacto, para que usted note la idea que trabaja. Entonces se puede ver que esta misión la va a cumplir él efectivamente en su venida. También vi un rabino el otro día, la vez pasada, que decía, el Mesías de ustedes es falso, le decía a un pastor evangélico. Y claro, él ¿quieres que yo haga algo? Dime qué quieres que yo haga, lo que tú quieras. Y entonces, haga tal cosa, le dice el pastor, le dice cuando vuelva. Y cuando vuelva también. Así está el Mesías de ustedes. Uno le dice una cosa, mira, pero él no hizo tal cosa. No, él la va a hacer cuando vuelva. Y tal cosa tampoco la hizo. No, él no te preocupes que él la va a hacer cuando vuelva. Todos los ustedes cuando vuelva. Una de las cosas que hay que notar, pastor, en la fiesta de la dedicación del templo, es que por lo menos que publiquen en la fiesta de Sukkot, después de la fiesta de Sukkot, tiempo después de la fiesta de la dedicación. Ajá. Y hablando de eso, La cercanía temporal. De que cuando Mashiach venga, él va a ser salud. Exacto. Dando que después de la fiesta de Sukkot, viene lo que es la fiesta de la dedicación. Amén. Recuerden que en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de luz. Bueno, pero por eso, dando más o menos. Por eso, conectando, lo que lo estoy es conectando. Estoy reforzando la idea que usted está dando. Y por lo menos en la palabra de los mandados, pastor, que se me había olvidado decirle, que también una con la palabra de los mandados, que dice que ese artículo de guerra se llama Nicamoja Paelí. Amén, amén. ¿Quién conoció entre los poderes los impactos vincularon a guerra? Amén, amén. Sí, sí, así es. Correcto, mi hermana, tiene razón. Vamos a ver qué dice el Salmo 17, verso 21 al 25, por favor. Y ya voy a intentar redondear para ir cerrando, pero estamos trabajando a fondo la pregunta acerca de si Él es el Mesías. Salmo 17, verso 21 al 25, por favor. Bueno, acá puede ser el 18, lean ustedes allá el 18, porque depende de si se toma de la Septuaginta o del texto hebreo. Si no es el 17, es el 18. Acá en mi versión es el 18. No sé en la de ustedes. Del 21 al 25. El 28, porque el 21. No, 28 no, 18. El 18, porque el 17 no tiene. Llega hasta el Aquí 15. tiene el 17, pues he guardado los caminos de Yahweh y no me he revelado. Pero ya va, ¿qué está leyendo usted? Ah, no, 18. Pero deme el capítulo y el 18. versículo. Ajá, ¿qué verso está 18, leyendo? 21. Ok, ajá. Dice, pues he guardado los caminos de Yahweh y no me he revelado contra mi bautismo, porque todos caminos están delante de mí y no he apartado su estatuto de mí.
no me da la cita. No me da la cita. Yo debo buscar el Salmo. Está allí en el Salmo 18, pero tengo que buscarla exactamente los versículos. Los versículos para que se pueda ver. Se pueda ver parte de las luchas y las guerras que tiene que librar el Mesías. Acá dice: adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar el arco de bronce. Me prestaste tu escudo salvador, tu derecha me sostuvo y tu triunfo me engrandeció. Ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos. Perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no volví hasta haber acabado con él, y los aplasté y no pudieron rehacerse, cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la guerra, doblegaste a mis agresores, pusiste en fuga a mis enemigos, reduje al silencio a mis adversarios. Entonces fíjense ustedes que este salmo está conectado pues a estas tareas que debe realizar el Mashiach. Recuerden que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, viene ceñido y pisa el lagar del vino. Exacto. Ustedes buscan ahí la cita y las conexiones. Amén. Exactamente. Entonces se dan cuenta que en el pensamiento de los líderes religiosos, cuando ellos preguntan si él es el Mesías, está esta idea, la idea de Mashiach ben David. ¿Me están siguiendo? Pero en el ejercicio de su ministerio, ¿qué programa estaba en desarrollo? Mashiach ben Yosef. Entonces, obvio que no encajan las expectativas mesiánicas que tenían ellos con el desarrollo del programa ministerial que le está llevando a cabo. Las fiestas, son 7 fiestas, de acuerdo a la Torá. Las primeras fiestas, ¿a qué están conectadas? Están conectadas a un programa de redención. ¿Ustedes lo ven? Que tiene que ver con el mundo sagrado. Pesaj, Mazó, Bikurim. Pesaj, muerte. Mazó, sepultura. Bikurim, resurrección. Y estas tareas son tareas de Mashiach ben Yosef. El judaísmo ha descalificado muchos mesías. ¿Por qué? Porque los matan. Con la muerte de ellos se acaba la mesiandad, las pretensiones mesiánicas. ¿Se dan cuenta? Dígame. Te digo, las primeras fiestas están conectadas con la... Están conectadas a la redención, a lo sagrado. Están conectadas directamente al templo. ¿Ve? Pesaj habla de su muerte, Mazot de su sepultura, Bikurim de su resurrección. Ahora, noten esta secuencia, porque esta secuencia es muy importante. Hay un versículo en el mal denominado Nuevo Testamento, ahorita no me pregunten dónde está, no me acuerdo. Si alguno de ustedes se acuerda, me lo da por favor. Donde dice, ¿no dicen ustedes que el Mesías tiene que vivir para siempre? Ahorita no recuerdo dónde está el texto. Pero esa es una de las expectativas del judaísmo acerca del Mesías, que el Mesías no deben matarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mesiandad, los que el judaísmo anteriormente les ha dado pretensiones mesiánicas, los han matado y con la muerte se acaba toda la expectativa mesiánica. Vamos a trabajar un poquito esta idea, ¿les parece? Yo quiero que trabajemos esto de la mejor manera posible. Acompáñenme al libro de los Hechos, a una tradición bien temprana, y veamos nosotros aquí en el capítulo 5, creo que es en el capítulo 5, cuando Gamaliel presenta un discurso para que dejen en paz a los discípulos de el Mashiach. Acompáñenme a ver vamos a ver el discurso de Gamaliel.
Vamos a verlo. A partir del verso 35. Luego se dirigió a la asamblea diciendo: israelitas, fíjense bien en lo que van a hacer con estos hombres, porque hace mucho tiempo surgió Teudas, que se hacía pasar por un gran personaje. Le siguieron unos 400 hombres, lo mataron y todos sus seguidores se disiparon y acabaron en nada. Fíjense que cualquier pretensión de liderazgo se acababa con la muerte. Lo pueden ver, les estoy dando pruebas. Les estoy dando pruebas. Se acababa con la muerte. Verso 37. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo y arrastró mucha gente del pueblo. Fíjense que es de Galil también. Al igual que Yahoshua, que va a venir de Galilea. Judas el Galileo y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció y todos sus partidarios se desparramaron. Otra vez cesó su liderazgo con la muerte. ¿Se dan cuenta? Versículo 38. Por eso ahora les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino que los dejen en paz, porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombre, fracasará. Pero si es cosa de Elohim, no podrán destruirlos y estarán luchando contra Elohim. Pregunto, ¿de qué obra está hablando aquí Gamaliel? ¿Saben de qué obra está hablando aquí Gamaliel? Que si es de Elohim, de la resurrección. Oigan y estudien bien el pasaje con entendimiento. Todo el conflicto ha venido por el primer milagro que realizan los talmidín de Yahoshua allí en Yarushalayim. ¿Y qué están diciendo ellos? Que leí ahora en el capítulo 3, ¿sí o no? Que los líderes religiosos entregaron a Yahoshua la muerte por ignorancia para que se cumplieran las escrituras, pero Elohim lo resucitó de entre los muertos. Esa es la obra de la que está hablando Gamaliel. Gamaliel está diciendo: Teudas, se acabó todo con la muerte. Judas el Galileo, se acabó todo con la muerte. Pero dejen quieto a estos hombres, porque estos hombres están anunciando a Yahoshua resucitado. Y si esa obra es de Elohim, no lo podrán destruir. Y estarán luchando contra Elohim. Entonces ahora Elohim ha presentado al Mashiach resucitado. ¿Me explico? Este es el que va a vivir para siempre. No era Mashiach ben Yosef, sino Mashiach ben David. Y esta es la secuencia que nosotros debemos guardar. Porque fíjense ustedes, el Mashiach necesitaba morir para que Yahweh hiciera expiación por medio de él. ¿Se dan cuenta? Y para que se pueda provocar la teshuvah, el arrepentimiento, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los de las naciones que quieran aceptar esta oferta de salvación. Y ahora, resucitado, él viene para establecer el reino. Entonces, ¿qué pasa? Que la secuencia está muy bien trazada en las 7 fiestas. Las 7 fiestas indicaban que primero tenía que manifestarse Mashiach ben Yosef en las fiestas de primavera. Y ahora en las de otoño tiene que manifestarse Mashiach ben David para tratar asuntos de la realeza, asuntos de la monarquía, asuntos de la corona. ¿Se comprende? De hecho, tiene que ser entronizado en el tiempo en que se entronizaban los reyes de Israel, en otoño. Y es por eso que la Escritura habla de la lluvia temprana, primavera, y la lluvia tardía, otoño. ¿Se dan cuenta? Las fiestas tienen un corte entre primavera y otoño. Y ese corte anuncia el tiempo donde nosotros estamos anunciando el Evangelio, bajo la guía de la Ruach HaKodesh.
¿Sí o no? Eso está dibujado. Miren ustedes, las 3 primeras fiestas quedan pegaditas: Pascua, panes sin levadura y primicias. Luego pasa un tiempo y caemos en la llegada del Espíritu Santo, que fue cuando se entregó la Torá. Y luego transcurre un tiempo para que podamos entrar en las fiestas de otoño, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes que el tiempo cuando viene el Espíritu Santo es para inaugurar el tiempo de la predicación a todas las naciones. Y es el tiempo que nosotros estamos viviendo, esperando la venida, no el regreso, no la segunda venida, sino la venida del Mashiach. Porque la Escritura no habla de 2 venidas, sino de una sola. El Mashiach está escondido como Mashiach ben David. ¿Se comprende eso? Entonces, él no habló abiertamente porque los líderes religiosos no entendían esto. Incluso al principio sus discípulos no lo entendían, porque cuando él va hacia Jerusalén para morir, la idea de los discípulos es que él iba para establecer el reino, pero él iba a morir. Quieren que lo veamos y con esa idea cerramos. Mateo capítulo 16. Ajá. Mateo 16. ¿Está muy enredada la clase? Mateo 16. ¿Qué dice usted, hermana María? Casi no entiende. Son muchos, es muy apretada la información, muy densa la información. Pero no se preocupe, hermana, por ahí empezamos todo. Mateo 16, del verso 13 en adelante. Cuando llegó Yahoshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Miren que esta pregunta está en tercera persona, siempre lo he dicho, no está en primera persona. Marca una distancia entre el Hijo del Hombre y él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y el otro día les comentaba que no había una sola visión acerca del Hijo del Hombre. Habían otro grupo de personas que decían que el Hijo del Hombre es Enoch. Y aquí hay un debate. Aquí los discípulos de Yahoshua van a decir: no es Enoch, el Hijo del Hombre es Yahoshua. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es el que llega hasta el anciano de día? Revisen ustedes las tradiciones judías. Hoy en día los judíos cabalistas hablan de Metatrón y hablan de Andalfón. Y ustedes van a ver que uno de ellos, para ellos es Elías y para otro es Enoch. Hasta el día de hoy esas tradiciones están ahí. Pero fíjense que para nosotros el Hijo del Hombre es Yahoshua. Él fue el que llegó hasta donde está el anciano de Dios. ¿Están entendiendo todo el debate que hay, todos los conflictos que habían a nivel de tradiciones en aquella época? Ya habían tradiciones alrededor de Elías, ya habían tradiciones alrededor de Enoch, que ellos podían transmitir revelación y un conocimiento porque ellos habían estudiado en las universidades celestiales. Ah, exactamente. Bueno, para que usted vea, lo perdimos, mi tío. Completamente lo perdimos por no estudiar. Entonces, el verso 14, ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que Jeremías, otros que algún profeta. Él les dijo: ¿ustedes quién dicen que soy? Simón Kefas. O sea, Pedro respondió: tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim vivo. Entonces fíjense, Yahoshua le dijo: dichoso tú, Simón Kefas, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, notemos lo que ocurre. Me voy a adelantar. Verso 21. A partir de entonces,
Yahushua comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho a causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Miren que aquí él les está hablando del programa del Mesías. Acaban de reconocer por revelación del Padre que él es el Mesías, ¿verdad? Pero ¿qué Mesías estaba revelando el Padre? Mashiach ben Yosef. Porque él está hablando de ir a Jerusalén, no para reinar, sino para sufrir, padecer. ¿Se da cuenta? Y morir. ¿Le gustó este mesianismo a Kefas? Vamos a leer. Miren, versículo 22. Kefas se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo, lo regañó. No entendían esta mesiandad. ¿Se da cuenta? ¿Se fijan lo que está ocurriendo? Esta mesiandad de Yahushua no era fácil comprenderla. Entonces no podía hablar abiertamente. Dígame, hermano César. Escrito también está, porque para ellos es locura. En estos tiempos nosotros entendemos por estas citas bíblicas que está bien clarito, bien clarito, que el Mashiach no era que decía que él era hijo de Yahweh, sino que las escrituras mismas, él siempre se iba hacia las escrituras para poder decir una palabra. La respuesta la da la escritura, exactamente. Y el Padre está diciéndole a mi hijo enviado. Amén, amén. Envió. Amén. Está hablando también usted de resurrección. El único resucitado. Amén. Exactamente. Y todavía tienen dudas muchísimas naciones y muchísimas religiones. Amén, amado. Por eso tenemos que seguir haciendo nuestra tarea. Entonces fíjense lo que está haciendo aquí Kefas. Lo está reprendiendo, se lo lleva aparte y le pega tremendo regaño. Le dice, no señora, a usted no le va a suceder tal cosa. Y el verso 23, él se volvió a Kefas y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme caer, piensas como los hombres, no como Elohim. Aquí no le está diciendo diablo, no está pensando en un tridente, cachos, que huela a azufre, que sea el rey de las tinieblas. Cuidado, aquí la palabra Satanás lo único que significa es adversario. El contexto lo aclara. ¿Por qué lo aclara el contexto? Porque dice, piensas como los hombres. Se está oponiendo. ¿Ve? Entonces, ese programa humano se estaba oponiendo al plan divino. Y en ese sentido le está diciendo Satanás. No es que le está diciendo, estás endemoniado, se te metió el diablo. No, cuidado con eso, ¿no? Esas ideas son muy cristianas y muy evangélicas. Vamos a sacarlas de aquí, de este espacio, no cabe. Lo que le está diciendo es, tu programa es un programa humano, y esas eran las ideas que tenían en su época acerca del Mesías. Entonces, ¿qué concepción del Mesías necesitamos nosotros? Necesitamos la concepción del Mesías que nos revelan las Escrituras. Amén. Esa es la idea del Mesías que nosotros necesitamos. Porque Yahushua, oigan, no es el Mesías de los judíos, no es el Mesías de los cristianos, no es el Mesías de los evangélicos. Es el Mesías prometido por Yahweh en las Escrituras hebreas. Él no vino a responder a ninguna agenda humana, vino a responder a la agenda divina. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria de hombres no recibo. Él lo dijo muchas veces. Es el Mesías prometido por Yahweh en las Escrituras hebreas. O sea que el judaísmo no le impone agenda al Mesías, el cristianismo tampoco le impone agenda al Mesías. Quien le pudo imponer agenda al Mashiach es Yahweh. El Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hablando acerca de su ungido. Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra como posesión tuya.
Entonces es la visión del Mashiach que nosotros debemos trabajar. ¿Qué ha pasado miles de años después? El judaísmo tiene una idea distinta a la del Mesías establecido por Yahweh de acuerdo a las escrituras hebreas. Mire usted la teología acerca del Hijo de Yahweh que está en las escrituras hebreas. El judaísmo la deformó. Maimónides contribuyó a deformarla. Y yo denuncio eso y yo soy consciente de lo que estoy diciendo. Después daremos explicaciones en torno al tema. Entonces hay una corriente mesiánica que se ha dejado arrastrar por estas ideas. Y entonces ahora no puede ver la teología del Hijo de Yahweh en las escrituras hebreas. ¿Cuál es el perfil acerca del Hijo de Yahweh que se da en las escrituras hebreas y la cercanía que tenía con él? Entonces esto ha oscurecido el razonamiento de una corriente mesiánica. Por otro lado, usted ve el Cristo que presenta el cristianismo. Un ser extraño, permítame decirlo en esos términos, que quiere llevarse un grupo de gente para el cielo y hacer de personas aquí de la tierra extraterrestres, llevárselos al cielo. O sea, una idea completamente ajena a el Mesías prometido por Yahweh en las escrituras hebreas como hijo de David. ¿Qué hijo de David vio usted que hiciera esperanzas de llevarse al pueblo de Israel para el cielo? ¿Que dónde está eso? Eso no está en ninguna parte en la escritura. David reinó en Jerusalén. Salomón reinó en Israel. Los hijos de David, cuando estuvieron en el poder, reinaron desde Israel. Y Yahushua por eso viene. Entonces tenemos que seguir trabajando esto, pero el tiempo no nos da para más. Nos vamos a detener aquí por hoy. No sé si alguien tenga una duda, quiere hacer alguna pregunta con respecto al tema, pero vamos a seguir indagando pues con respecto a estas preguntas. Vieron las conexiones, ¿no? Las conexiones que hay entre el pastor, las conexiones que vimos, las expectativas mesiánicas. Hicimos un trabajo con cierta profundidad en el tema. Amén. Entonces, shalom. Claro.